Vamos a resolver el ejercicio 4 del trabajo práctico 8. Les voy a mostrar cómo hacerlo con el A. Primero nos pide hallar el dominio. El dominio de esta función, x al cuadrado sobre x menos 1, el único problema lo tengo en 1. Así que voy a decir que esto va de menos infinito a 1, unión de 1 a más infinito. Luego me piden los intervalos de crecimiento máximos y mínimos. Entonces, para toda esta parte, tengo que estudiar la derivada. Así que vamos a derivar esta función. Como es un cociente, aplico la regla de la división. Derivo el numerador por el de abajo, lo dejo igual. Menos el primero lo dejo como está y derivo el de abajo. Todo sobre el denominador al cuadrado. Uy, copié el de abajo. X menos 1 al cuadrado. Esto lo quiero igualar a 0 para encontrar mis puntos críticos. Entonces, voy a acomodar un poquito. Si yo hago distributiva, me queda 2x al cuadrado menos 2x, esta sería la distributiva, menos x al cuadrado. Todo sobre x menos 1 al cuadrado. Esto quiero que sea igual a 0. Bueno, en un pasito más, 2x al cuadrado menos x al cuadrado es 1x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado, que quiero que sea igual a 0. Esta es mi derivada. Entonces, el denominador no puede ser 0, ¿sí? X tiene que ser distinto de 1 para que yo pueda trabajar con esta expresión. Entonces solamente me voy a concentrar en que el numerador sea 0. Así que le saqué factor común, entonces acá es más fácil ver que un factor es 0 o el otro factor es 0. ¿Sí? X menos 2 se hace 0 en x igual a 2. Estos son mis puntos críticos. ¿Sí? Los puntos que anulan la derivada. Y también es un punto crítico el punto donde no es derivable. Así que vamos a estudiar el signo de la derivada. Entonces, hacemos una recta numérica, quedó media torcida. Bueno, esta función hay que estudiar en 0, en 1 y en 2. ¿Sí? Entonces, el intervalo que va antes de 0 es de menos infinito al 0. En 1 voy a hacer como un cortecito porque el 1 no pertenece al dominio. Del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al más infinito. Bueno, entonces lo que hacemos es elegir valores que estén dentro de estos intervalos para estudiar el signo de la derivada. Entonces, de menos infinito a 0, por ejemplo, podemos estudiar la derivada en menos 1. ¿Sí? Entonces, en mi derivada, que esta es la expresión más resumida, en mi derivada reemplazo todas las x por menos 1 para ver cuánto vale. ¿Sí? Para ver si me da positivo o negativo, en realidad. En este caso, el denominador está elevado al cuadrado, así que siempre positivo. Entonces me voy a concentrar en x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo en x al cuadrado menos 2x, reemplazo por menos 1, hagan las cuentas, eso me va a quedar un número mayor a 0. Ahora,
vamos a hacer lo mismo con el intervalo que va de 0 a 1. Podría reemplazar, por ejemplo, por 0,5. ¿Sí? Reemplazo en mi función, más precisamente, mi función derivada, más precisamente en el numerador, porque como el denominador ya es positivo, no me interesa. En el numerador reemplazo y esto me va a quedar negativo. Entre 1 y 2 puedo reemplazar por 1,5, ¿sí? Hacemos las cuentas, me queda negativo. Y de 2 a más infinito, por ejemplo, puedo reemplazar por 3. Y si hacen las cuentas van a ver que queda positivo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el estudio del signo de f, podemos saber qué pasa con la función, con el crecimiento de la función. Entonces, f, en cada uno de estos intervalos podemos ver qué pasa. F, en este primer intervalo, es creciente. Creciente, porque la derivada es medio positiva. Acá es decreciente, porque la derivada es medio negativa. Acá sigue siendo decreciente, y acá crece. Entonces, con esta información nosotros podemos saber los intervalos de crecimiento. F crece en de menos infinito a 0, unión de 2 a más infinito. F decrece en el intervalo que va de 0 a 1, unión de 1 a 2. ¿Sí? Y ahí terminamos una primera parte de la consigna. Una vez que nosotros hicimos el estudio del signo de la derivada, también podemos saber si esta función tiene máximos o mínimos, ¿sí? Relativos. Cuando una función en los puntos críticos que dijimos que era el 0, el 2 y el 1, son los puntos que anulan la derivada. Si la derivada cambia de signo, entonces en esos puntos tenemos máximos o mínimos. Entonces, miremos qué pasa en 0. La función derivada pasó de positiva a negativa, entonces, ¿qué hay en 0? Si viene creciendo y después baja, hay un máximo en x igual a 0, ¿sí? En 1 no pasa nada porque la derivada no cambió de 0. Y en 2 venía bajando y empezó a subir. Entonces hay un mínimo en x igual a 2. Para yo poder expresar bien este máximo, voy a reemplazar estos valores, ¿sí? El máximo es el valor que toma la función en esos puntos. Con el mínimo voy a hacer lo mismo. F de 2. ¿Sí? Entonces, mi función era x al cuadrado sobre x menos 1. Esta era f de x. Entonces, si yo acá reemplazo por 0, f de 0 me da 0. Y si reemplazo por 2, me queda 4 sobre 1, que es 4. Así que tenemos el máximo en el punto 0, 0, y el mínimo en el punto 2, 4. ¿Sí? Bueno, otra cosa que nos pedía la consigna era las asíntotas. Las asíntotas no tienen que ver con las derivadas, ¿sí? Entonces, es una de las primeras cosas que vimos en el estudio de funciones. Para la asíntota horizontal, calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado sobre x menos 1, ¿sí? Por ser polinomios, si el grado del denominador es mayor al denominador, esto me va a dar infinito. ¿Sí? Ahora, ¿con qué signo? Bueno, para establecer mejor el signo, sacamos factor común, la x de mayor exponente, arriba no tiene mucho sentido, y abajo
nos quedaría así, 1 menos 1 sobre x, ¿sí? Y acá me comí el límite. Bueno, si yo simplifico, esto se me va y acá me queda solamente la x. Entonces, como me quedó la x, x tiende a más infinito. Y en el denominador me queda 1 menos, esto va a tender 1 sobre infinito, esto tiende a 0, ¿sí? Así que me queda más infinito sobre 1, esto me queda más infinito, ¿sí? Cuando haga el límite, cuando x tiende a menos infinito, me va a quedar la misma factorización, pero me va a quedar solamente menos infinito. Entonces podemos decir que no hay asíntota horizontal, ¿sí? Vamos a escribir que el límite, cuando x tiende a menos infinito de mi función, ¿sí? Como ya tengo acá las cuentas, puedo saber que me da menos infinito. Y esto me va a servir para el gráfico que me pide. La asíntota vertical, teníamos que plantear el límite cuando x tiende a ¿quién? Al punto conflictivo de mi dominio. ¿Sí? Podemos calcular al 1 por izquierda, por ejemplo. Entonces, cuando yo reemplace 1 acá, esto va a tender 1 al cuadrado, 1. Y 1 menos 1, esto va a ser 0. ¿0 cómo? ¿0 menos o 0 más? Como estoy por el 1 por izquierda y le resto 1, ¿sí? Los más chiquititos, los números más chiquititos que 1, acá menos 1, esto me va a quedar un 0 menos. Quiere decir que este límite es 1 sobre 0, me queda infinito, y por la regla de signos me quedaría menos infinito. Así que tenemos una asíntota vertical en x igual a 1. Con toda esta información podemos hacer el gráfico, ¿sí? Así que tenemos los ejes, cartesianos, tenemos el eje x, tenemos el eje y, tenemos una asíntota vertical en 1, así que con línea de puntos trazamos la asíntota. Ustedes con hoja cuadriculada lo pueden hacer mejor. Bueno, y tenemos que utilizar toda la información que tenemos, ¿sí? A ver, teníamos un máximo en el punto 0, 0, y un mínimo en el punto 2, 4. Así que esos dos valores los voy a marcar directamente. 0, 0 está por acá, y 2, vamos a ponerle que el 4 está por acá. Más o menos tengo esa función, tengo ese punto. Bueno, ¿cómo venía el tema del crecimiento? ¿Cómo venía el tema del crecimiento? La función era, ¿cómo era? De menos infinito a 0 viene creciendo. Después decrece, sigue decreciendo y empieza a subir. Bueno, así que viene decreciendo más o menos hasta el 0, ¿sí? Además, yo sé que el límite cuando x tiende a menos infinito, me da menos infinito, así que esto se va hacia abajo. En 0, perdón, viene creciendo. Acá empieza a decrecer y se va acercando hacia mi asíntota. No la toca. Va bajando, pero no la toca. Después la asíntota viene bajando, pero por el otro lado, porque tiene que pasar por el punto 2, 4, y después empieza a subir, ¿sí? Este podría ser tranquilamente un bosquejo del gráfico que me piden. Si ustedes chequean los límites, límite cuando x tiende a más infinito, se va hacia más infinito, lo cumple. Y límite cuando x tiende a menos infinito, también se va hacia menos infinito. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda, menos infinito.
Y si yo hubiera calculado el límite cuando x tiende a 1 por derecha se va hacia más infinito. Y esa es una información importante para graficar con mayor precisión.